Bueno, Verstanden. hola, un día más aquí en un Chai Con, en el portal de Coche Startups. Hoy tenemos a Mercia y, como siempre, pues hablaremos de proyectos de emprendedores en el ámbito holístico, en el ámbito educativo, en el ámbito al final del bienestar, tanto físico como mental, como emocional, ¿no? Es el ámbito donde nos centramos y donde queremos apoyar a los emprendedores a que realmente pues, les funcionen sus ideas, sus proyectos y apoyarles al máximo. A través de nuestra plataforma pues, podéis ver más detalles, las cosas que estamos ofreciendo, cosas como mentoring, como masterminds, para trabajar conjuntamente y sentirse más apoyado y no sentirse pues, a veces como solo en esta travesía y compartir mejores prácticas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hoy tenemos aquí a Mercia, que tengo una pequeña chuleta que voy a leer para introducirla. Mercia está nacida en Belo Horizonte, en Brasil. Tiene 43 primaveras. Estudió en el consistorio, luego hizo magisterio y ha hecho un par de másters, de maestrías, antes de fundar su propia escuela de Chestnut Tree. Y es una apasionada del cine, de las caminatas largas. Yo creo que caminatas que la han llevado de Brasil a Suiza y ahora aquí a Cataluña. Entonces, un placer tenerte hoy aquí en este Chai de Coche Startups. Y bueno, normalmente pregunto un poco eh, la trayectoria última antes de embarcarte en este último proyecto emprendedor, tanto a lo mejor si laboralmente has estado haciendo cosas relacionadas o no, como también si por casualidad has trabajado, no has trabajado, te has lanzado también en otro tipo de emprendimiento. Sí, 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 sí. Am, Muchas gracias por tenerme, invitarme. Estoy muy contenta y de saber que tú estás, claro, con planes de siempre de ayuda y expansión y permitirnos estar aquí. Es fantástico, gracias. Am, bueno, muchas veces, sobre todo ahora que empecé mi propia escuela, vuelvo al comienzo siempre a reflexionar sobre las experiencias que tuve antes, que muchas veces tenemos experiencias de trabajo que son tan lejos de tus ideales que pasas a preguntarte, oye, ¿qué hago aquí? Pero hoy en día creo que todo que aprendes en tu vida es para llevarte a algún sitio. Por ejemplo, yo enseñaba piano porque aprendí piano de pequeña y cuando me fui a estudiar en la universidad para trabajar y hacer un poco de dinero, enseñaba piano a niños. Pero el problema es que tenía que caminar mucho porque era entre gastar el dinero con el bus o ¿no? Dar clases. Y me liaba mucho eso de caminar de una casa de niño a otra y todo, que al final descubrí un placer enorme en las caminadas. Y hasta hoy, el placer de salir a hacer buenas caminadas y todo, eso es un aprendizaje que cogí de estas experiencias. O, por ejemplo, una vez tenía un trabajo en administración que tenía que levantarme a las 4 de la mañana. Wow. Bueno, de las 4 de la mañana a 1 de la tarde trabajando con una atención, con una precisión, ¿no? Um, Me hizo aprender mucho sobre resiliencia, sobre motivación, sobre organización personal. Y aunque durante este tiempo de trabajo era muy costoso levantarme a las 4 de la mañana para trabajar, hoy tengo una disposición por la mañana que, Ah, no. ¿no? Entrenaste. No, de anuncio de radio por la mañana. Entonces, veo que aunque he tenido trabajos que ni siempre eran trabajos en educación y ni siempre me enseñaban sobre la tarea de una maestra, veo que la importancia de esos trabajos eran de verdad las lecciones que aprendí
me han dado muchas herramientas, sí. Me gusta esta mirada que das, que me recuerda mucho al speech este de Steve Jobs en la clausura de, no sé si de Stanford o Yale, ¿no? Que habla de Connecting the Dots y hace una retrospectiva de su vida en 20 años, ¿no? Y realmente habla pues de estas pequeñas cosas que en el presente momento cuando sucedían parecían no tener sentido más allá de lo que sucedía allí, pero luego con el tiempo Sí, era una preparación para luego poder hacer otra cosa, ¿no? claro, claro. Es muy mágico Entonces, esto. el ahora es un feeling de verdad, de sentir, ahora vamos, ahora tenemos todo que necesito para construir el camino que siempre esperaba por mucho tiempo. Entonces. ¿Y cómo fue, o sea, cuando te decidiste un poco a emprender esta nueva escuela? ¿Cuál fue tu Am, contexto ya emocional y tu contexto de visión, ¿no? También. de visión. Yo de alguna forma siempre he trabajado con proyectos, en ONGs, proyectos educativos. Entonces, siempre he tenido una pasión por trabajos así, aunque muchas veces me parecía lejos porque vivir de proyectos así muchas veces es denominado, ¿cómo vas a vivir de eso? ¿No? ¿Cómo vas a pagar tus cuentas y todo? Entonces, yo pasé mucho tiempo contemplando la idea sin tener opciones de mantenimiento y todo, porque es de verdad, el mundo, sobre todo para mí que salí de Latinoamérica, es otro mundo, ¿sabes? No hablamos muchas veces demasiado sobre eso, pero es un asunto necesario, es un asunto presente, que el factor colonialismo Colonialista. Ujú. y es que nos marca mucho. Estudiar en Brasil es muy caro. Jamás tenía la opción de trabajar, siempre tuve que estudiar y trabajar y nunca he tenido de verdad dinero suficiente para trabajar y estudiar teniendo una vida tranquila. Nunca fue algo fácil. Mm. Las opciones que tuve después en la vida de viajar y salir de Brasil es que conecté la idea que si yo estudiase afuera de Brasil, sería más barato, sería más, um, me facilitaría muchos caminos que estudiar en Brasil, donde esa combinación de tareas son muy difíciles. Mm. Entonces, a partir de allí es que teniendo opciones de trabajo afuera, al mismo tiempo construyendo un camino paralelo, es que me llevó a tener ese feeling y la seguridad de verdad que ahora tengo herramientas personales y no de sentir de verdad ahora es el momento. ¿Te habías planteado alguna vez en la vida anteriormente decir, no, yo quiero ser emprendedora o empresaria, quiero montar mi propio No, proyecto? no. Bueno, Y creo que por, por creer mucho en el sistema en que vivimos, mm, la necesidad que tenemos de seguridad, otra vez, viene de esa conciencia que tengo de salir de Brasil. En Brasil siempre puedes contar con tu familia, con tus amigos. Las personas tienen un sentido común de comunidad, mm. ¿no? Nos ayudamos. Cuando no estás ahí, en esta zona confortable, que es una comunidad que te ayude, tienes que buscar dónde me planteo, dónde puedo mantener una cierta comunidad y tranquilidad porque tengo todo un soporte. Eso es un soporte. Entonces, me quedé mucho tiempo en el sistema que me daba ese soporte de trabajo,
¿no? Un sueldo fijo, un trabajo que sé muy bien qué hacer. Me quedo ahí, aunque conscientemente sabía que muchas cosas eran no aceptables, pero es la comunidad de la protección que creo que muchas veces buscamos, ¿no? Ok. Pero bueno, al final te lanzaste. Rompió justo con la COVID. Yo creo que mi mentalidad cambió mucho con la COVID. Ujú. Como mi proyecto es parte educacional, yo creo que educación es el tren, ¿no? Es el camino donde lleva a una construcción social, ¿no? Mm. La construcción social que tenemos es un padrón, es un padrón para todos. Somos personas distintas y nos relacionamos de una forma padrona, ¿no? Un padrón para todos. Entonces, con la crisis de COVID, yo percibí que faltaba algo. Y no que yo tengo respuestas, ¿eh? Pero yo tengo propuestas. Y mi proyecto es una propuesta. Yo creo que educación tiene que salir de un, ¿no? Del sentir, del compartir, de experimentar, de la libertad de experimentar y sobre todo de un contacto más natural con el ambiente donde estamos. Y fue de ahí que de verdad fue un paro para mí así, ¡pa! De aquí ya no hago eso más, voy a construir un nuevo camino y quiero hacerlo así. Entonces fue ahí. Ok. ¿Y cómo nació la idea de Chestnut Tree en sí? Em, ¿Cuál dirías que es la definición de la escuela, del proyecto, que englobe también un poco sus Ujú. rasgos diferenciales Sí. o aquello que tú sientes que es más una impronta tuya, más personal, más visión tuya o del Ujú. equipo? Am, yo, el más interesante del trayecto del Chestnut Tree hasta ahora fue encontrar, yo creo que el Chestnut Tree encontró a mí. Eh, Eso es, yo salí de mi último trabajo en febrero, 1 de febrero. 2 semanas después, una conocida me dijo, oye, tú estás estudiando para ser directora de escuela, ¿no? Yo conozco a alguien que tiene un espacio que tendrías que conocer. Nos encontramos y percibí que nuestras ideas eran iguales. Teníamos la misma visión sobre un proyecto educativo en la naturaleza. Y entonces estaba ahí la idea, la visión de encontrar a alguien con la misma visión y fue un Big Bang, ¿no? Porque a partir de allí empezamos a crear ¿qué queremos? ¿Qué queremos hacer aquí? ¿Qué queremos construir? Hicimos un plan con toda la visión y la dirección que queríamos llegar, pero teníamos muy bien, y estaba clarísimo, que empezar grande sería imposible. Mm. Un proyecto así no se empieza con 50 personas, ¿no? Es una construcción así, del día a día. Es una construcción de, ¿no? de confiar en el otro, ¿no? De mirar al otro y tener tiempo de construir una conexión. Y las primeras familias que se acercaron a nosotras ya eran algunas familias ya conocían mi trabajo y el trabajo de mi, ¿no? de mi compañera de trabajo y querían saber más, qué están haciendo, cómo van a hacer, queremos estar ahí Mm. y por ahí ¿Dónde fue. habéis empezado con dos socias?
empezamos con 2 socias, después Camille también le interesaba mucho el proyecto y se interesó y ahora somos 3 socios. Ujú, Ujú. 3 socios. Guay. ¿Y cuánto tiempo lleváis funcionando? Empezamos en abril con la organización de todo, ¿no? De todo anterior, o sea, papeles, un website, un Instagram, la comunicación con las familias, la distribución del espacio que tenemos, ¿no? Los cuidados. Entonces, era mucho, hicimos un trabajo tanto físico y mental para organizarnos. Y las primeras actividades empezaron en mayo. Ahí ya teníamos un grupo de 10, 11 alumnos que hacían actividades con nosotros. Y siguiente empezaron a aparecer más familias interesadas y hicieron todo un verano con nosotros, ¿no? Estuvieron ahí, trabajaron y les gustaron mucho y todo. Mm. Y la preparación fue para septiembre, ¿no? Para empezar oficialmente con la escuela. Ujú. Entonces fue como el verano fue un poco como una prueba piloto, ¿no? También, para ver Sí, qué tal sí, para planteabais ver un el feeling. espacio, las familias, Sí, ver un poco, ¿no? sí, sí, los gustos, el feeling, porque para muchos niños, sobre todo niños que han siempre estudiado en un sistema que les hace sentar todo el día, Mm. seguir reglas que son, van todos al baño, van todos aquí, hacen todos en conjuntos, ¿no? Traje iguales y todo. Era también para tener ese feeling de cómo son las crianzas, ¿no? Cómo son los niños aquí, cómo se portan en un espacio así tan libre, tan abierto, cómo es la conexión con la naturaleza, cómo es, ¿no? Porque esto vosotros tuvisteis mucha suerte, ¿no? De algún modo, porque creo yo que uno de los principales hándicaps en estos proyectos como es el lugar, ¿no? El sitio donde vas a abrir la escuela, que te quedes Esa, y ya está, que si tiene que estar en la naturaleza, imagínate todas sí, las condiciones y vosotros partisteis ya de un sí, match ideal. claro, claro. Sí, tenemos 7 hectáreas de bosque mediterráneo, ¿no? El espacio está en una antigua masía, pero tener el espacio es fenomenal, ¿no? Ya empezamos con ese sentido de seguridad, ¿no? Tenemos un espacio en nuestro entorno, pero también no teníamos la idea del trabajo físico que es Claro, tener un espacio así, porque no podemos cuidar de un espacio con bosque y valor ¿no? natural sin tener los cuidados, ¿no? correctos. claro. Entonces, esa era. Al final habéis acabado trabajando, ¿no? O funcionando en una zona más pequeña, me imagino, ¿no? Sí, reducimos la zona de trabajo. am, la elección fue así muy categorizada porque no queremos causar impactos y tampoco queremos utilizar zonas del bosque donde podemos interromper un ciclo ambiental que ya ocurre en ese espacio antes de nuestra llegada. Entonces, estamos bien en un centro del bosque donde podemos utilizar de todo que necesitamos ahí. Ujú. Oye, Sí. y aparte de este reto inesperado, ¿no? Cuando uno tiene el espacio y dice, perfecto, ya me tengo que olvidar de esto, una cosa menos, al final ves que no. Pero al margen de este tema, ¿qué otros temas os han supuesto realmente un Algo reto? grande y Un reto claro. mayúsculo?
Sí, las cuestiones legales, Mm, porque estamos en un espacio rural. Hay muchas leyes en Cataluña que no nos permitirían hacer lo que estamos haciendo. Y creo que hoy en día otras escuelas han tenido algo parecido, ¿no? ujú, Es que en Cataluña se cree que para tener una escuela rural hay que tener niños viviendo en esa zona rural con la necesidad de mm, irse ahí. Y como estamos cerca de ¿no? dos ciudades pequeñas, no nos considerarían como necesarias, ¿no? La otra cosa son los permisos. Permisos, no podemos, por ejemplo, construir en nuestro sitio ¿no? una casa si queremos hacer ahí. Tuvimos que encontrar alternativas, otra vez sustentables, que no tuvieran impacto al espacio y que tampoco nos causase algún problema al final con los permisos, ¿no? mm. Entonces, hay cuestiones que son cuestiones organizacionales, organizativos, ¿no? que implican las leyes, que estas no podemos salir. Estamos ahí intentando hasta ahora encontrar la forma más simple de, por ejemplo, homologarnos, ¿no? Mm. Bueno, Porque poder bailar, ¿no? De algún modo. Me imagino que, igual que vosotros, pues todas las escuelas rurales y otros proyectos alternativos también se encontrarán con las sí, mismas dificultades. sí, sí. Imagino que hay bastante apoyo a nivel de organizaciones, Sí, ¿no? sí, sí que hay. Ay, Eh, sí. Ujú. donde te apoyan, ¿no? Te dan un Sí, poco de recomendaciones legales y cosas sí. así. Eso está bien. Sí, somos muchos, ¿ah? Somos Muchos muchos. proyectos, ¿no? Sí, somos muchos Y cada proyectos. vez más. Entiendo que Cada esto vez del más. COVID, ¿no? Ha acelerado. Eso ha impulsionado la situación de las escuelas y Mm, las escuelas Natura están cada vez más. a nivel de, digamos, de usuarios, de afluencias, y ahora entramos un poco a mirar el negocio, ¿no? Digamos, los números de para que esto al final estamos hablando de algo que haces porque crees en ello y es un tema educativo sin duda súper necesario para Sí, eso, la buena evolución de las próximas generaciones, pero para que esto se dé, al final tiene que ser viable, ¿no? sí, es verdad. También encontramos un poco estas fragilidades, ¿no? En cuanto a, pues no sé, cosas que tienes que tener ciertas concesiones o cosas que te gustarían de una forma pero no pueden ser, o Claro. cómo, cómo está funcionando a nivel de, por ejemplo, de usuarios, habéis ido creciendo, Sí. se autofinancia o no, Sí. en qué punto Bueno, estáis. el plan de financia fue, primero, tenemos un espacio muy grande, ¿no? Ujú. Y decidimos alquilar parte de nuestro espacio a una otra escuela Natura. Entonces, eso ya nos, ¿no? Produce algo. Además, como escuela privada, ofrecemos muchos servicios ya en el paquete de la escuela. Por ejemplo, la escuela está en inglés, pero los niños aprenden 5 idiomas. Tenemos inglés, catalán, castellano, alemán y chino. Sí, tenemos clases de yoga todas las semanas, artes, teatro y cocina. Y los niños de 5 años cocinan pasta una vez a la semana, saben hacer pasta, saben abrir un huevo, ¿no? Y muchas familias están buscando esta un poco más que solo una escuela, porque se aprende la parte técnica, ¿no? De la escuela científica,
pero también se aprende mucho de soft skills. Entonces, estas familias nos buscan. El conflicto entre nuevos alumnos en un proyecto así educativo es que nuestra preocupación es crear un balance. Y con educación, a cada vez que añadimos alumnos, o se quiebra el balance o la aceptación del nuevo grupo es conflictivo. Entonces tenemos un cuidado enorme a los niños que están entrando. La incorporación de un niño desestabiliza... Sí. ¿Por qué? Podemos tener familias que participen bien del proyecto y las familias que están en el proyecto ahora, algunos padres están muy involucrados y enseñan una vez a la semana sobre algún asunto. Y queremos tener no solo niños que vengan a aprender con nosotros, pero eso de construir una comunidad es verdadero y para eso necesitamos las familias. Entonces, para buscar estas familias, estamos también trabajando con los padres que ya tenemos, para que inviten a sus amigos, que inviten a las familias conocidas, para que esa comunidad crezca con más balance, ¿no? Con más tranquilidad, sin aspectos, ¿no? Con una posición más así. El proceso de incorporación es muy orgánico, ¿no? Porque entiendo que tiene que ser por similitud de los que ya están, ¿no? Sí, preferencial, Sí. ¿no? Y bueno, a lo mejor para la gente que está escuchando, ¿cómo es la escuela exactamente en el sentido de cómo funciona? ¿De qué edad a qué edad? ¿Es horario de mañana, de tarde? Sí. ¿Los niños comen allí? Sí. ¿Los papás pueden ir a recogerlos a una hora o a la otra? ¿Cuáles son las ventajas y diferencias así Muy bien. sustanciales? A principio, la mayoría de las escuelas tienen clases de 1 hora, ¿no? A cada asignatura, matemáticas, 1 hora, inglés, 1 hora. Nosotros no trabajamos por asignaturas de hora. Entonces, un día normal con nosotros sería a las 9 empezamos y tenemos 30 minutos de círculo por la mañana que llamamos de Rise and Shine. A cada día tenemos una actividad, pero muchas de ellas, por ejemplo, Walking Meditation, es una de que hacemos. Explorer, que dejamos a los niños salen por el bosque a buscar cosas interesantes a sus casitas. ¿Por qué? Cada uno de los niños tiene su propio árbol y tienen la responsabilidad de cuidar de ese árbol y pueden hacer casas de hadas, cultivar su propio jardín, plantar, ¿no? Buscar agua, hacer la decoración que le ¿no? interese. Entonces, por las mañanas, por 30 minutos, tenemos un momento ¿no? de compartir. Después empezamos las clases y las clases son 1 hora y media o 1 hora y 15. Cada niño tiene su tiempo, no hacemos nada corrido. Los maestros sienten la tranquilidad de trabajar con niños que no están ¿no? Under pressure. Entonces hacemos de las 9:30 a las 10:45 una clase, una pausa de 30 minutos, volvemos a otra clase. Comemos a la 1, ¿no? Y tenemos 1 hora de almuerzo con horario de patio. Entonces comemos todos juntos, la comida es hecha y supervisionada por una nutricionista. Martes y jueves intercambiamos un grupo cocina con un chef y y lo que cocinan también estudian el origen
de la comida, de dónde viene, las tradiciones de esta comida. Entonces, cada grupo tiene su día de cocina. Por la tarde tenemos las más clases de exploración personal, por ejemplo, teatro, yoga, música, violino, piano. Entonces, varias clases de soft skills. Como las extraescolares, ¿no? Digamos. Sí, sí. Entonces ya tienen dentro de la escuela. Wow. ¿Y qué Y edad comprenden? ¿Entre qué edad y qué edad? entonces tenemos dos grupos. Un grupo de preescuela que está entre 4 y 6 años. Y un grupo de primaria que está entre 8 y 11 años. Wow. Sí. Y trabajan muy bien juntos a partir de un programa de mentorship. Ah, sí. Se ayudan Sí, los unos a los otros. eso. Los grandes tienen un pequeño que trabaja, que le ayuda cuando necesario, que, ¿no? Es Oye, un... Merce, y todo esto, mm, a este tipo de protocolos, de procesos, de actividades, ¿cómo habéis llegado? Digamos, me imagino que hay mucho recorrido de escuelas Waldorf, Montessori. Sí, Habrá no, en realidad, no. Creo que vosotros vais por otro lado, entonces me gustaría saber un No, poco. eso. Es claro que hoy, sobre todo aquí en Cataluña, en España, tiene una persistencia con modelos de escuelas como Montessori, como Waldorf, que parece que es el modelo que funciona para todos y está muy de moda. Nosotros queríamos, ¿no?, abrir la visión a todo que hay y perceber lo que estaba próximo de cómo nos sentimos ahí, en este espacio. Entonces, tenemos del concepto de outdoor learning, o sea, tener el máximo de las clases afuera. Estamos siempre aprendiendo en la naturaleza y no siempre en clases cerradas. El Forest School, que también se aprende a través de la relación niño-naturaleza y a través de un proyecto que descubrimos que estaba muy de acuerdo con lo que queríamos, que es el Gaia Educación. Es un proyecto de la UNESCO y pasa por varias etapas, pero es muy consistente con la visión de crear comunidades que sean ecológicas, sustentables, que se ayuden, que tengan conciencia, ¿no?, emocional. Y nos afiliamos a Gaia Education como currículum. Entonces, por ahí. Bien asesorado, entonces, bien Sí. apoyado. Vale, Merce, pues mira, estamos ya terminando casi el chai, la entrevista. Bueno, quizá también preguntarte cuáles son los siguientes milestones, ¿no?, que te planteas. Decir, bueno, pues de aquí a 3 meses pensamos esto, de aquí 6 meses aquello. ¿Tienes una idea de algunos Sí. objetivos concretos? Sí, ya te cuento que milestones para una escuela que empieza, ¿no?, de ideas que quieres que funcione, creo que este mes alcanzamos 2 milestones. Uno es la integración verbal de los niños. Tenemos 7 nacionalidades dentro de este proyecto. Wow. 2 no eran anglohablantes, no hablaban, no comprendían, nunca hicieron inglés. Y en 3 meses tenemos esos 2 niños integrados, nos comprende en todo que hablamos en inglés. Y eso es un milestone fenomenal, porque son de edades distintas, ¿no? Uno tiene 5, el otro tiene 9 y habla muy bien. Wow.
tenemos otro milestone que queríamos tener la posibilidad de un partnership con Gaia Education. Y nos acreditaron hace 2 semanas, entonces ahora estamos, a decir, abajo del sombrero de UNESCO como escuela sustentable. O sea, nos abre una puerta fantástica para intercambios, para proyectos con otras escuelas Gaias en todo el mundo. Bueno, adelante tenemos un gol, poder crecer así con estabilidad, de una forma en que todos estemos contentos, felices, ¿no? Y que la rentabilidad venga en el tiempo correcto, ¿no? Sin mucha presión. Claro, claro que sí. Seguro que sí. Muchas gracias, Mercia. ¿Dónde podemos seguir el proyecto? ¿En una página web? Sí, tenemos una página de web que es thechestnuttree.org. Okay. O también en nuestro Instagram, que es thechestnut.tree. Perfecto. Pues por ahí te seguiremos. Muchas Súper. gracias por todo. Muchas gracias. Y nos vemos por el barrio porque vivimos bien cerca. Claro. Que va bien. Chao. Chao.